El apóstol Pedro fue designado por nuestro Señor Jesucristo para tener una posición, dicho de alguna manera, eminente en la iglesia primitiva. No fue él la roca de la iglesia, no fue la piedra sobre la cual se edificó la iglesia, pero sin duda alguna su ministerio pastoral, su ministerio de obispado fue esencial para el desarrollo de la iglesia. Y el apóstol Pedro escribió su primera carta en dirección a los primeros cristianos. Sabemos eso, en el primer siglo de la era cristiana, obviamente es establecida la iglesia, y el apóstol Pedro, impulsa su pluma y escribe esta hermosa epístola a los primeros cristianos pertenecientes, obviamente, a la nación de Israel. Recordemos que la iglesia no comienza en América, no comienza en Asia, comienza ahí en Oriente Medio, en la ciudad de Jerusalén. Cuando un cristiano o cuando un judío se convierte a la fe cristiana, cuando un judío reconoce al Señor Jesucristo como el Mesías, un impacto ocurre en su vida personal, en su vida particular. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que al reconocer a un Mesías crucificado, se presenta de alguna u otra manera una oposición tremenda a la religiosidad de aquel entonces. Se presenta un impacto a la religiosidad de los fariseos, quienes no podían concebir en su mente un Mesías sufriente, aunque el Antiguo Testamento claramente habla de ello. Entonces los primeros cristianos sufrieron una persecución tremenda por parte de los religiosos de la nación de Israel. Y vemos testimonio de ello en Juan capítulo 9, cuando un hombre es curado por el Señor Jesucristo y por reconocer a Jesús como su sanador, es expulsado de la sinagoga. Y usted tiene que entender, mi amado hermano, lo terrible que es para un verdadero creyente de la religión judía ser expulsado de su comunidad local. Representa algo tremendo porque una sinagoga es el lugar donde el judío iba a escuchar la palabra de Dios. Recordemos que no tenían necesariamente una Biblia en sus casas. La sinagoga era el lugar donde iban a alimentarse de la palabra de Dios, donde iban a recibir instrucciones acerca de cómo vivir y de cómo debía ser el Mesías para ser reconocido por ellos cuando Él llegara. Entonces, cuando un judío salía a la fe cristiana, inmediatamente una oposición judía se dirigía en contra de él. Pero recordemos que para este entonces también la nación de Israel estaba bajo el gobierno del Imperio Romano, el cual presentaba a su emperador no como un hombre de mucha autoridad solamente, sino como un Dios en la tierra. De modo que aquel que no reconociera la divinidad del emperador era merecedor de la muerte. O sea que era un asunto muy serio ser cristiano en el primer siglo de nuestra era. ¿Puede imaginarse usted, mi amado hermano, una vida cristiana huyendo de las autoridades, huyendo de aquellos que están buscando nuestra vida, huyendo de un gobierno que quiere nuestra cabeza por causa de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? Esa fue la vida de los primeros cristianos. Y ese fue el contexto histórico en el cual Dios decidió manifestarse al mundo estableciendo su iglesia. Tenemos que dar gracias a Dios porque la historia de nuestra familia espiritual está firmada con la sangre de los mártires. Y el apóstol Pedro, en su posición de obispo, en su posición de pastor, en su preocupación pastoral por aquellos que están siendo perseguidos, decide escribir y redactar una carta a aquellos cristianos judíos que están siendo perseguidos. Y les escribe lo que tenemos el día de hoy en nuestras Biblias, como la primera epístola del apóstol San Pedro, a quienes les escribe a hombres y mujeres, familias completas que están sufriendo, que están padeciendo, únicamente por causa de su fe y de su fidelidad al nombre del Señor Jesús. A veces nosotros nos quejamos porque en el trabajo nos dicen canutos. A veces nos da vergüenza de escuchar en la micro a dos personas que van hablando en contra de los evangélicos. Nos da un poco de vergüenza. Aún no hemos dimensionado lo que significa padecer por el nombre de Jesús. Necesitamos aprender aquello. Entonces Pedro les escribe en un sentir pastoral a estos primeros judíos cristianos que están sufriendo y que están padeciendo persecución. El sentir del apóstol Pedro es muy especial cuando escribe esta carta. Y mencionaba esto el día jueves. La forma de dar consejería del apóstol Pedro es muy diferente a la forma que nosotros tenemos de dar consejería el día de hoy. Cuando nosotros vemos a alguien sufriendo, nosotros solemos acercarnos a la persona, solemos darle un abrazo y consolarlo y decirle que él no tiene la culpa del sufrimiento que está llevando. Y solemos decir, no te preocupes, Dios te va a hacer justicia. Y es cierto, los cristianos necesitamos consuelo
necesitamos afecto y sabemos y necesitamos saber que Dios ha de hacer justicia en contra de aquellos que se levantan en oposición a sus hijos. Sabemos que es así. Pero el apóstol Pedro tiene un sentir aún más especial cuando aconseja a los cristianos que están siendo martirizados por causa de su fe. Y Pedro les escribe y les dice, ustedes están sufriendo, están padeciendo. Qué bueno que estén padeciendo por causa de Cristo y no que estén padeciendo por causa de algún crimen que hayan cometido. Qué bueno que si están sufriendo hoy sea por causa de su fe en Cristo y no por causa de su pecado. Porque es imposible pasar en esta vida sin sufrimientos. Desde la caída de Adán y Eva ya en el jardín del Edén hasta el día de hoy, toda área de la vida del ser humano está afectada por el pecado, por tanto, por el dolor, por la derrota, por la tristeza, por causa del pecado y las consecuencias de él. Entonces, si están sufriendo en este mundo, qué bueno que sea injustamente. Qué bueno que sea por causa de Cristo. Tienen que alegrarse porque es una virtud. ¡Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis! ¡Qué gloria es! Todos han pasado eso. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Así que siéntanse gozosos si es que sufren por causa de Cristo, porque eso es aprobado por Dios. Y Dios no se olvida de las obras de sus santos. Ese es el sentir del apóstol Pedro cuando escribe esta carta, pero no se queda ahí. No deja a los cristianos en una posición pasiva de sufrimiento. El apóstol Pedro se dirige a ellos y básicamente les dice: mis amados hermanos, levanten su cabeza y miren a la gloria celestial, porque todo el sufrimiento que puedan estar pasando en este mundo, más temprano que tarde, se va a acabar. Más temprano que tarde vamos a separarnos del cuerpo y vamos a llegar a la gloria de Dios y vamos a disfrutar con Él para siempre. Así que pongan su mirada en aquella gloria que será manifestada en el tiempo postrero, porque el fuego de prueba dura solamente un momento. Y el oro es probado por fuego. Su fe, si es de oro, va a pasar el fuego. En ese sentido, el apóstol Pedro exhorta y anima a los creyentes que están pasando persecución. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El párrafo que acabo de leer contiene 5 versículos y es un tanto extenso, pero el pasaje puede resumirse en esta simple y sencilla frase. Dice así: pronto el mundo presente llegará a su fin. Vivan de una forma piadosa. Así de sencillo. Pronto el mundo presente llegará a su fin. Deben ocuparse en vivir de la forma que a Dios le agrada. Primero está la advertencia que el apóstol Pedro comunica a sus lectores. Y segundo está la exhortación que el apóstol Pedro les comunica. Así que vamos a tratar con estos 2 pequeños y 2 breves puntos. Primeramente, ¿cuál es el mensaje de alerta? ¿Cuál es la advertencia que el apóstol Pedro comunica? Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pedro cuando dice el fin? ¿A qué se refiere con fin? ¿Será acaso que toda la materia, todos los componentes químicos, todo el sistema o el ecosistema, el sistema solar, el ciclo del agua, ¿será que todo eso va a acabarse? ¿Será que toda la materia que Dios creó en Génesis capítulo 1 va a llegar a su fin?
Y en la presencia de Dios vamos a estar en una atmósfera totalmente diferente a la cual vivimos el día de hoy. Cuando el apóstol Pedro nos habla del fin, no se está refiriendo a un término definitivo de todo lo que Dios ha hecho. No quiere decir que la vida y la existencia de todo ser vivo va a desaparecer por completo. Hay una falsa doctrina que es profesada por una secta llamada aniquilacionismo o algo por el estilo, el cual plantea que cuando el ser humano muere, queda completamente aniquilado y deja de existir. Una mala interpretación de las palabras de Dios cuando dice al polvo eres y al polvo volverás. La Biblia claramente nos habla de un estado eterno del alma humana. Entonces, la palabra fin no se refiere a un término definitivo de la existencia de los seres o a un término definitivo y absoluto del universo. Más bien, la palabra fin se refiere a una consumación completa. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios perfecto, el cual ha invertido su cuidado y su dedicación para formar todo lo que el día de hoy nosotros conocemos como la creación. Dios se ha preocupado de crear en detalle cada minúscula piedra que conforma una gran montaña. Cada gota de agua que llena los mares ha sido especialmente diseñada por Dios para que esté en ese lugar. En un hermoso telar, cada fibra, cada hilo, cada lana cumple un papel específico en el producto final, que es una obra de arte hecha en tela. Asimismo, en la palabra de Dios, cada versículo está ahí por un motivo, una causa, una razón específica. Cada pasaje de las Escrituras tiene una función, o sea que nada sobra en la palabra de Dios. Cada nombre en las genealogías que se encuentra registrado ahí es importante, está ahí con un propósito, está ahí con un motivo, porque Dios no ha descuidado ningún detalle, ni de su creación, ni de su palabra. Así también, Dios se ha encargado de cada detalle en la historia humana y en la historia de la redención. De modo que cada persona existente en este mundo, en este universo, cada una de ellas está en el conocimiento pleno de Dios. Dios sabe a la perfección la existencia de cada uno de los seres vivos sobre la tierra y los que ya no están en la tierra. Dios tiene un conocimiento absoluto y en detalle de cada evento ocurrido en el desarrollo de nuestra historia. Dios tiene un conocimiento absoluto de cada palabra que ha salido de su boca. Por esa razón algún día va a rendirle cuentas a Dios de toda palabra ociosa que haya hablado. Nos enseñan las Escrituras. Dios tiene un conocimiento de todo. Y quiero decirle algo, mi amado hermano, y es que Dios ha entretejido de una forma cuidadosa la historia para culminar y consumar su plan redentor y el desarrollo de su plan en un evento futuro, el cual tiene cumplimiento en la gloriosa y hermosa segunda venida de Cristo. A eso el apóstol Pedro se está refiriendo acá, cuando él dice, el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Cristo vendrá. Amén. Ya cumplió con muchas profecías del Antiguo Testamento en su primera venida. Faltan otras por cumplir y se van a cumplir en su segunda venida. El fin de todas las cosas que usted ve está cerca, mi amado hermano. Amén. Las diversiones que usted tiene en el mundo tienen ya su fin escrito. Las cosas que usted ama, las cosas que le gustan, todo tiene su fin ya escrito. Aquello material en lo cual usted deposita su pasión, su amor, su fin ya está escrito. Todas las cosas ardiendo van a ser deshechas. Nos enseña la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro exhorta firmemente a los cristianos diciéndoles que Cristo viene, el fin ya está cerca. Y estas palabras, mis amados hermanos, tenemos que entenderlas como un llamado urgente de parte de Dios a través de Pedro para nosotros, como un llamado urgente a inclinar nuestro corazón delante de la presencia de Dios y entender la importancia que tiene el fiel estudio de las Escrituras. Más específicamente, la importancia que tiene el estudio de los eventos futuros.
Usted y yo tenemos que estar plenamente conscientes de que es importantísimo que sepamos cuáles son las señales que van a preceder la segunda venida de Cristo. Cómo va a ser aquel evento en el cual Cristo se va a manifestar tanto a su iglesia como al mundo entero. Tenemos que saber qué nos dice la Biblia acerca de la guerra de Armagedón. Tenemos que saber qué nos dice la Biblia acerca del juicio de las naciones, acerca del reino milenial, acerca de la guerra de Gog y Magog, acerca del juicio entre el gran trono blanco, la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Tenemos que tener un conocimiento de los eventos futuros. Y este es un llamado que el apóstol Pedro nos hace a través de este pasaje. El fin de todas las cosas se acerca. Usted se preguntará, ¿por qué razón tenemos que inquirir en este conocimiento? Un muy amado hermano en la fe me dijo hace un año atrás aproximadamente, ¿para qué yo necesito aprender el futuro? ¿Para qué yo necesito aprender del anticristo, de la bestia, los 7 años? ¿Para qué? Si cuando todas esas cosas pasen yo ya voy a estar con Jesús. La respuesta está en la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, nos enseña lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi amado hermano, toda doctrina bíblica, toda enseñanza bíblica debiera afectar profundamente la vida del cristiano. De hecho, es así. El conocimiento de las doctrinas bíblicas afecta nuestra vida como cristianos para bien. Y la ignorancia de las doctrinas bíblicas afecta nuestra vida para mal. Cuando usted estudia las Escrituras y usted comprende la doctrina de la omnipresencia de Dios, o sea, cuando usted realmente cree que Dios es omnipresente, que Dios está en todo lugar y en todo tiempo, usted no puede seguir viviendo como vivía antes de conocer esa doctrina. ¿Por qué? Porque ahora usted sabe y usted entiende que no importa dónde usted esté, Dios lo está mirando. No importa la fechoría que usted cometa cuando está solo en su casa, Dios lo está mirando. No importa lo que usted hace cuando está rodeado de sus amigos mundanos, Dios lo está mirando. Y Dios no ignora lo que usted hace porque Dios es omnipresente. Eso afecta a su vida, hermano. También afecta a nuestra vida saber que Dios es omnipresente y escucha nuestra oración donde quiera que estemos. Y eso infunde una confianza tremenda en Dios. Entonces sabemos que si nos despertamos turbados en la noche podemos doblar nuestras rodillas y orar. Y el Señor está ahí. Entonces la doctrina de la omnipresencia de Dios afecta nuestra vida para bien. Pero cuando ignoramos las doctrinas bíblicas, nuestra vida es afectada de una manera negativa. Si usted ignora, por ejemplo, la doctrina de la genuina salvación, que es lo que la Biblia realmente enseña sobre la salvación, es muy probable que usted esté corriendo detrás del viento, procurando alcanzar una salvación por medio de sus obras y no la va a poder alcanzar. Obrando, queriendo alcanzar una salvación, la cual no le es dada por buenas obras. Si usted no entiende que la salvación es segura en Cristo Jesús y usted llega a suponer que su salvación depende de sus obras, usted va a llevar una vida de turbación. Hace un tiempo atrás se me acercó alguien a hablarme del testimonio de un familiar. Y me dijo, mi familiar asiste y participa, es miembro de una iglesia carismática, donde le enseñan que la salvación se puede perder. Y me dijo esta persona, hay noches que él no duerme. Hay noches que él no duerme y se las pasa en llanto. ¿Por qué? Porque él no puede conciliar el sueño pensando en que probablemente el día de mañana va a perder su salvación y se va a perder eternamente en el infierno. Porque no hay ninguna obra tan buena que él pueda hacer para ser salvo. Incluso a veces el llanto es más terrible cuando este muchacho llega a pensar que ya perdió su salvación y no se ha dado cuenta.
La vida de aquellos que piensan que pueden perder su salvación es tremenda. Llegar a suponer que la salvación de nuestras almas depende de nuestras obras es terrible. Porque dice Santiago que todos pecamos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces con nuestras palabras. Y aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, dice la Escritura. Entonces las doctrinas bíblicas afectan total y radicalmente nuestra vida. Por eso tenemos que considerar este pasaje de Primera de Pedro como un llamado a conocer los eventos futuros. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes que Cristo viene por nosotros y que nos vamos a encontrar delante de Él. Tenemos que tener conocimiento de aquel gran evento que lleva por nombre el Tribunal de Cristo, en el cual usted, si es salvo, usted y yo, vamos a rendirle cuentas a nuestro Señor por todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si a usted le da vergüenza cuando lo pillan en una mentira, ¿cuánta más vergüenza lo va a tirar al suelo en aquel momento en el cual usted esté con el Señor? Y le diga, ¿por qué hiciste esto si esto no estaba conforme a mi voluntad? Vamos a rendirle cuenta al Señor por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea útil o sea inútil para Dios. Vamos a tener que rendirle cuenta. Y si usted no comprende esa doctrina, si no tiene conocimiento de aquello, usted va a llevar una vida light. Sabemos que el Señor Jesucristo murió por nosotros, pagó el precio por nuestros pecados. Nada nos separará de su amor, pero vamos a rendir cuentas por lo que hayamos hecho para Cristo en esta tierra. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros los cristianos, hijos de Dios, personas que hemos sido salvadas por su amor, su gracia y su misericordia, tenemos que llevar esta vida pensando en aquel día en el cual la gloria de Dios se va a manifestar y le veremos tal como Él es. A eso nos exhorta el apóstol Pedro. Tenemos que vivir pensando en aquella gloria, no en el sufrimiento que tenemos cada día. Si vivimos pensando y meditando en nuestros sufrimientos cotidianos, vamos a terminar deprimidos, hermanos, porque son muchas las aflicciones del justo, dice la palabra de Dios. Y nos va a pasar lo que le pasó a Pedro en la tormenta. Mientras caminaba sobre el mar mirando a Cristo, se permanecía sobre el nivel del mar. Pero cuando puso su mirada en las olas, en la oscuridad de las nubes, en el viento, comenzó a hundirse. Lo mismo nos va a pasar a nosotros si llevamos la vida cristiana mirando nuestras circunstancias. Diferente va a ser si ponemos nuestra mirada en Cristo, en su gloria y en su presencia. Ahora, este conocimiento, mi amado hermano, que el apóstol Pedro nos llama la atención, debiera impactar nuestra vida. Porque si sabemos que nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo algún día, obviamente el Espíritu Santo produce en nosotros una inquietud. Y sabemos que la salvación no es por obras, pero empezamos a obrar para el Señor cuando sabemos que nos vamos a encontrar con Él. Cuando sabemos que Él nos ha puesto como administradores de su gracia o de los dones que Él nos ha dado, obviamente vamos a comenzar a obrar, porque algún día le vamos a rendir cuentas por lo que Él nos dio. Y eso infunde el saber que pronto vamos a encontrarnos con nuestro amado. ¿Qué novia sabe que su novio va a venir a buscarla y la va a llevar a pasear a las orillas del río Biobío, a compartir una tarde de conversación, a compartir una copa de helado, disfrutar de la tarde, y la novia dice, mi novio va a venir por mí, ¿para qué me voy a bañar? ¿Para qué me voy a peinar? ¿Para qué me voy a poner una ropa decorosa, una ropa limpia? ¿Para qué me voy a perfumar si usted va a venir igual? Y al final igual voy a estar con él. ¿Qué novia piensa así del momento en el cual se va a encontrar con su amado? Cuando usted, mi amado hermano, sabe que su amado o su amada está cerca del hogar, usted no permanece tal cual como está. Usted no permanece en la misma posición, porque el sentir de urgencia, el amado viene o la amada viene, nos impulsa a obrar para agradar a aquel o a aquella, según corresponda, que es el objeto de nuestro amor. Y el apóstol Pedro intenta exhortarnos en ese sentir, en ese pensamiento, y escribe desde el versículo 7 al versículo 11 una serie de exhortaciones en las cuales tenemos que ocuparnos por mientras que el amado viene por nosotros. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Y luego dice, y velad en oración. Pero nos vamos a enfocar en esa primera exhortación. Sed sobrios.
O sea que mientras Cristo viene a la tierra, tenemos que ocuparnos en nuestra vida cristiana, no tenemos otra vida, de una forma sobria, tenemos que conducirnos sobriamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra sobrio? Ser sobrio significa ser conducido en un sentir de templanza. O sea que una persona sobria no es una persona que se le da una mala noticia e inmediatamente comienza y derrama su vida en llanto. Amor, llegó la cuenta del agua, llegó la cuenta de la luz y no tenemos el dinero para pagar. ¿Pero por qué el Señor hace esto? Y explotamos en llanto. Eso no es ser templado. Eso no es ser sobrio. Cuando nos dicen algo que no nos gusta. Hermano, hoy día llegaste a la iglesia con cara de caballo. Tienes la cara larga. ¿Qué? Y una explosión de emociones. Dice el proverbio que el necio al punto da a conocer su ira. Eso es una actitud contraria a la sobriedad y a la templanza que Dios demanda de nosotros. Ser sobrio es ser alguien moderado, alguien que no se conduce con excesos. Ser sobrio es lo contrario a ser ebrio. La palabra sobrio está en la locomotora y la palabra ebrio está en el último vagón del tren. Son palabras totalmente opuestas, totalmente diferentes. Una persona ebria es una persona que no se conduce con dominio propio, no es una persona que se conduce con autocontrol. Es una persona que sus movimientos, sus reacciones están dirigidas por la influencia de una sustancia ingerida. Mientras que una persona sobria es una persona que tiene control sobre sus emociones, sobre sus palabras, sobre su conducta, sobre su comportamiento en general. Entonces el apóstol Pedro nos hace una exhortación a conducirnos sobriamente por mientras que el Señor Jesucristo se manifiesta. Esto tiene algunas implicaciones que se las voy a mencionar rápidamente. Ser sobrio implica el no ser emocional. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice el apóstol Pedro. Voy a leer 13 y 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer a Cristo eran ignorantes, dice Pedro. No conocían la palabra de Dios. Por tanto, hoy que son hijos, ustedes deben ser obedientes porque conocen la palabra de Dios. Antes ustedes eran dirigidos por los deseos de su carne. Y esos deseos carnales afloraban por causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Pero el día de hoy ustedes no pueden ser movidos por esos deseos carnales. No pueden ser movidos por el orgullo. No pueden ser movidos por el egoísmo. No pueden ser movidos por la envidia, por la hipocresía, por la vanidad. No pueden ser movidos por la codicia, por la concupiscencia, por la lascivia, por la lujuria. Ya no pueden ser guiados por sus deseos carnales, porque ya no son ignorantes de la palabra de Dios. Ser sobrio también implica el tener una perspectiva espiritual de todas las cosas que ocurren en la vida, lo mencioné delante. Todo lo que ocurre en este mundo ha sido orquestado por Dios, por tanto no debemos suponer que algo en nuestra vida está fuera de la voluntad de Dios, como que a Dios se le escapó el hecho de que subió el pasaje de la micro. Señor, ¿se te fue ese detalle? No, el Señor va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice Filipenses. Señor, tengo este problema con mi familia. Dios ya lo sabe desde antes y en la palabra están las instrucciones que usted necesita. Tenemos que tener una perspectiva espiritual de todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Ahí mismo, Primera de Pedro 1, el versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que en cada área de vuestra vida deben conducirse en santidad y evitar pecar, porque Cristo viene. Por eso, amados hermanos, no podemos entregar nuestro testimonio, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestra relación con el Señor, nuestro conocimiento de las Escrituras, no lo podemos entregar al viejo hombre, a la vieja naturaleza, y decirle, mira, todo esto es lo que el Señor ha hecho, ahora yo te lo entrego a ti. Dirige tú mi vida. Imposible. Usted tiene que entender algo, mi amado hermano, y es que la vieja naturaleza
todavía mora en nuestro cuerpo. Por esa razón usted todavía quiere pecar. Por esa razón usted todavía quiere maldecir y usted tiene que controlar ese deseo carnal. Y el Espíritu Santo le da la fuerza para hacerlo. La envidia, el orgullo, la hipocresía todavía quieren aflorar en nuestro corazón. Pero con el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestra vida, la carne puede permanecer en sujeción al Espíritu Santo. Así es como tenemos que conducirnos, mis amados hermanos. La segunda exhortación del apóstol Pedro, ahí en el capítulo 4, dice: sed sobrios y velad en oración. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pedro cuando nos dice velad en oración? Nos está haciendo un llamado, mis amados hermanos, a permanecer como centinelas. ¿Qué es esto? A permanecer como vigilantes, como guardas durante la noche. Cuando el ejército está durmiendo, cuando el ejército está velando, es necesario que personas se pongan como centinelas rodeando el campamento para que no venga el enemigo y nos ataque en un momento de debilidad. El apóstol Pedro dice: tienen que velar en oración, tienen que permanecer despiertos, tienen que permanecer alerta, porque hay peligros que están intentando jalarlos e impedir su crecimiento en el Señor y dañar el testimonio de Cristo, del Evangelio y de la Iglesia. Porque usted tiene que entender algo, mi amado hermano, y es que cuando usted comete un pecado, su testimonio personal se ve afectado, claro que sí, pero usted afecta al testimonio de su familia, de su iglesia, del Evangelio y de Cristo. Por esa razón, cuando la gente habla del pastor Soto, habla de todos los evangélicos. Por esa razón, cuando la gente habla de Guillermo Maldonado, Cash Luna, habla de todos los evangélicos. Por la avaricia del corazón de un individuo, entramos todos a esa categoría, mis amados hermanos. Por eso tenemos que ser sobrios y tenemos que velar en oración. ¿Por causa de qué? Por causa de las acechanzas de Satanás. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Hay dos posturas respecto a esto, respecto al rugido del diablo. Primero, se dice que Satanás anda como león rugiente, porque cuando el león está rugiente es porque tiene hambre, y es porque está buscando un animal más pequeño, indefenso y débil al cual comer. Y Satanás tiene hambre, y él está dispuesto a devorarlo a usted, a su familia y a su iglesia. Tiene que velar en oración. Ese es el primer planteamiento. Hay otro planteamiento que dice que el león ruge después de haber cazado su presa, y ruge para avisar que ya tiene el alimento y que pueden venir los otros leones a comer. O sea que Satanás anda como león rugiente porque ya muchos cayeron en las garras de Satanás. Y le voy a decir algo: Satanás es insaciable. Él no se va a cansar de devorar cristianos. Él no se va a cansar de devorar evangélicos. Como dice un pastor, Satanás ya se puso el delantal blanco, el cuchillo y el tenedor y está listo para devorarlo a usted. Entonces, sea como sea, mi amado hermano, si usted es un cristiano fiel, está en la mira de Satanás y sus demonios, los cuales se levantan en contra del avance de la iglesia. Si usted es un cristiano débil, carnal, no tiene mucho de qué preocuparse. Si usted está trabajando gratis a Satanás, tiene que preocuparse del castigo que viene de Dios sobre su vida. Pero el Señor nos llama a velar en oración y a ser santos. Tenemos que velar en oración por causa de los deseos de nuestra carne. Mateo capítulo 26, aquí tenemos otra experiencia del apóstol Pedro. Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. El Señor Jesucristo le había dicho a los apóstoles, especialmente a Pedro, le dijo: mira, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Le dijo a Pedro, porque el Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar y oró por Pedro. Entonces el mandato del Señor Jesucristo fue: quédense aquí y oren, por mientras que yo voy un poco más allá y también voy a estar orando. O sea que el Señor Jesucristo ya le dijo a Pedro: tienes que velar y orar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya se lo dijo. Por eso después Pedro lo escribe en su carta. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Tienen que orar, tienen que velar. ¿Y qué sucede? Se ponen a dormir. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Eso se los pregunto yo a ustedes, mis amados hermanos. ¿Pueden velar en oración una hora? Velad
y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que les estaba diciendo, hermanos, su deseo carnal quiere inclinarse al pecado, eso es obvio, como lo ilustraba un pastor mexicano, decía, dentro de nosotros tenemos un Rottweiler que quiere ser alimentado. Si usted alimenta la carne, el Rottweiler va a ser más fuerte. Si usted no alimenta la carne, ese animal va a perder fuerza, va a perder debilidad, pero va a estar ahí. Le va a seguir pidiendo de comer. Por eso alimente el espíritu, no alimente la carne, para que la carne no gane fuerza. Y el Señor Jesucristo lo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios, pero la carne fácilmente se doblega. Mis amados hermanos, tenemos que permanecer en oración, velando, orando, con toda súplica, con todo ruego delante de Dios, porque si no es por la mano de misericordia de Dios sosteniendo nuestra vida, mis amados hermanos, vamos a caer y vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Por eso la oración es, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno, porque no solamente Satanás está buscando para devorarnos, sino que además nuestra carne se debilita. Y si no alimentamos al espíritu, mis amados hermanos, va a ser muy difícil mantener la carne en sujeción al espíritu. Luego el apóstol Pedro sigue exhortando a los cristianos y les dice, tened ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno ama, uno perdona. El apóstol Pedro nos exhorta a amarnos unos a otros, porque siempre van a haber conflictos. Si nosotros fuésemos una iglesia madura, estaríamos apuntando siempre en la misma dirección. Pero siempre hay algún hermano que necesita crecimiento, que necesita que oren por él, que lo disipulen, que lo entiendan, que lo consuelen, que lo soporten. Y necesitamos orar y necesitamos amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque si no estamos enfocados en la voluntad de Dios, vamos a estar apuntando en otra dirección, vamos a ofender a los hermanos. Pero la palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea que si un hermano peca contra nosotros 70 veces 7 diarias, las 70 veces 7 tenemos que perdonarle. Ahora, me gusta el comentario de John MacArthur respecto a este pasaje, el cual dice que claramente el cristiano debe perdonar a su prójimo y debe amar a su enemigo y orar por él. Pero el hecho de que una persona cometa un pecado y lo perdonemos, o en la iglesia que un hermano cometa una falta y la iglesia lo perdone, no quiere decir necesariamente que la relación anterior va a ser totalmente restaurada. Un ejemplo de esto, un ejemplo bastante fuerte pero necesario. Si un pastor, si un ministro cae en inmoralidad, ese ministro se descalifica a sí mismo para continuar en el ministerio. No puede. Dios lo perdona, Dios lo restaura, su matrimonio se restaura, su comunión con la iglesia se restaura, pero hay una posición que no puede retomar en la iglesia, porque son parámetros que se deben seguir en las Escrituras. No se le guarda rencor, pero no puede seguir en su posición. Entonces, como hermanos, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que perdonar, pero hay relaciones que no pueden restaurarse inmediatamente, sino que debe haber un trabajo y un tiempo, a veces prolongado, para la restauración. Tenemos que tener ferviente amor y tenemos que hospedarnos, dice la palabra de Dios. Esto principalmente se refiere a los misioneros y a los evangelistas que van por diferentes partes anunciando el mensaje del evangelio, y como están haciendo una obra espiritual, necesitan que la iglesia les financie, que la iglesia los apoye, que la iglesia los hospede, que la iglesia les provea lo que ellos necesitan. Así que tenemos que hospedarnos unos a otros sin murmuraciones. Qué fácil es recibir a alguien en nuestra casa y pensar que es nuestro diario de vida y empezar a contarle los errores que han cometido otros. Qué fácil es. Pero mucho cuidado, mis amados hermanos, debemos hospedarnos, claro que sí, pero sin murmuraciones. Qué importantes son las exhortaciones que nos comparte el apóstol Pedro, porque él dice, Cristo viene pronto y nos da un sentir de alerta, pero nos da muchas exhortaciones que tenemos que seguir, muchas instrucciones que tenemos que considerar. No solamente la sobriedad personal, la comunión en oración personal, sino el ferviente amor que tenemos que tener con nuestro prójimo
y el hospedaje que tenemos que tener con nuestros hermanos, sino que también el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios; si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por mientras que Cristo viene, el ministerio que se está desarrollando debe llevarse a cabo en orden. El hecho de que Cristo venga no quiere decir que vamos a actuar como niños inmaduros, haciendo las cosas sin parámetros, sin un orden. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si no tiene algo conforme a las palabras de Dios para decir, ¿sabe lo que tiene que hacer? Claro que sí. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Cada creyente, cada verdadero cristiano ha recibido un don de parte de Dios. Una habilidad espiritual especial. Tal vez usted no sepa cuál es su don, pero tiene uno aunque no lo sepa. Tiene que trabajar en ello, tiene que estudiar y saber cuál es el don que el Señor le ha prestado. Porque usted va a tener que rendirle cuentas a Dios por ese don. Aquel que es un diácono no es diácono para su propia complacencia. Aquel que tiene el don del servicio lo tiene para servir, no lo tiene para ser servido. Aquel que tiene don de misericordia tiene el don de misericordia para ejercer la misericordia por otros, no para que se le tenga misericordia a él. Aquel que tiene don de enseñanza es para impartir la enseñanza y nutrir a la iglesia, no para ser conocido como un maestro, sino para proveer el alimento espiritual a la iglesia. Entonces cada uno va a rendirle cuentas a Dios por el don que Dios a él le ha prestado. Ahora dice acá la palabra de Dios, los dones pueden ser dones de habla como tal o dones de servicio, por decirlo de alguna forma, servicio con las manos. No todos pueden ejercer el ministerio de misericordia, no todos pueden ejercer el diaconado y servir a las mesas, así tampoco no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser pastores, no todos pueden discipular, no todos pueden evangelizar a viva voz, aunque todos somos llamados a compartir el evangelio. Pero dice la palabra que tenemos que ministrar según el poder que Dios da. O sea que Dios nos da la fuerza mediante su Espíritu Santo para ejercer nuestros dones. Sin embargo, no podemos hablar de fuerza espiritual si no hablamos de parámetros espirituales. Porque no por el hecho de que nos sintamos llamados a enseñar significa que vamos a enseñar siempre. No por el hecho que hayamos sido llamados a ser diáconos, vamos a ser reconocidos como tal desde el momento que creemos tener el don. Tenemos que ministrar conforme al poder que Dios da, pero conforme a los parámetros que Dios ha establecido para ejercer el ministerio. Mis amados hermanos, y vamos a rendirle cuentas al Señor por los dones que tenemos. Vamos a rendirle cuentas al Señor por la sobriedad con la cual nos estamos conduciendo. Vamos a rendirle cuentas al Señor por nuestro tiempo de oración, por nuestro deseo de orar, por nuestra intercesión en oración. Vamos a rendirle cuentas al Señor por el amor con el cual nos estamos conduciendo en la iglesia, en la familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo. Vamos a rendirle cuentas al Señor por el hospedaje que nos estamos brindando unos a otros. Y si es que estamos cometiendo murmuración en aquel hospedaje, vamos a rendirle cuentas al Señor por eso. Y usted y yo vamos a rendirle cuentas al Señor por el don que Él nos ha dado. Usted no le va a rendir cuentas al Señor por el don de su hermano. No le va a rendir cuentas al Señor por la vida de su esposa o de sus hijos, o de su pastor o de sus hermanos en la iglesia. Usted va a rendirle cuentas al Señor por su vida, por su ministerio, por su testimonio, por los roles que Dios le ha concedido y a la vez demandado ejercer. Mis amados hermanos, el Señor viene pronto. Amén. Y muy pronto vamos a estar con Él. La vida no es para siempre, es como una neblina que dura poco tiempo. Es como una flor que se marchita. Pronto vamos a estar en su presencia. ¿Qué vamos a decirle?